Bueno, no sé si parece que no iba para todos el orden de las preguntas, pero las vamos a revisar como las tengo yo acá. La primera pregunta hablaba sobre el control de calidad de uniformidad. Entonces dice, el control de uniformidad se realiza siempre con colimador, siempre sin colimador, con y sin colimador, no se relaciona con la presencia del colimador. Acá estaba clara, creo que acá estuvieron casi todos bien. Hubo una o dos personas nomás que se equivocaron y es con y sin colimador, porque se puede hacer de las dos maneras, ¿no es cierto? Una uniformidad intrínseca o una uniformidad extrínseca. ¿Alguna duda? Si hay alguna duda en alguna de las respuestas, me lo hacen saber, por favor, ¿ya? Cuando hablamos del FHWM, que es un parámetro, ¿no es cierto?, que se utiliza para el control de calidad habíamos dicho, de la resolución. Todos los controles de calidad de resolución, lo que se obtiene es el valor del FHWM, que es el ancho en la mitad de la altura, y dependiendo si es una resolución eh, espacial o temporal, etcétera, es lo que vas a medir, ¿ya? Esta es la que se anuló porque no sé por qué no me quedó completa. Acá venía otro para responder, entonces esta se anuló, ¿ya? Por eso ya no era, la prueba no tenía 52 puntos, sino que 49. El análisis de la uniformidad. En el análisis de la uniformidad global está referida a todo el campo de detección verdadero. Dijimos que cuando hacíamos el análisis de la uniformidad se obtenían dos parámetros. La uniformidad global, no sé, que involucraba todo, y la uniformidad que solamente estaba referida a unos 6 píxeles, 8 píxeles. ¿No es cierto? Que por lo general se utiliza al centro del campo para medir cómo está solamente en esa zona la uniformidad, y la uniformidad que mide todo el campo. Según la biodistribución del tecnesio 99 metestable, este se localiza en glándulas salivales, tiroides y mucosa gástrica. Estas dos eran las alternativas. Por si acaso, esta prueba, como yo les había puesto en el enunciado, seleccione las alternativas correctas o la alternativa más correcta, ¿ya? Porque a veces habían alternativas que involucraba la otra alternativa y ahí había que poner la más correcta, aunque algunos me marcaron las dos, entonces ahí le puse igual un puntaje, no el total, porque no está cumpliendo con la orden que se está dando acá, con la instrucción, ¿no es cierto?, de que es las alternativas correctas cuando son todas, varias correctas, cuando hay una que engloba a todas las otras, que fue, por ejemplo, que me pasó en el caso cuando ponían todas las anteriores. Y además me pinchaban todas las alternativas, entonces en ese caso sí, ya igual les ponía el puntaje. Pero la idea es que lean las instrucciones y las cumplan, ya eso es también, más allá de los conocimientos, más allá, también es importante que ustedes cumplan las instrucciones que se le dan en un instructivo. Ya, vamos acá ahora. La función del cloruro estañoso es hacer que el tecnesio 99, ¿qué hacía el tecnesio 99? Hacía que se reducía, sí, y al hacer que se reducía, ¿qué hacía? Que se haga químicamente más reactivo. Entonces eran estas dos alternativas. Porque lo reducía, listo, lo reducía. Pero además, ¿qué hacía? Que se haga químicamente más reactivo. Entonces eran estas dos las alternativas. Seleccione las causas que pueden producir el tecnesio 99 libre en el proceso de marcación. Acá hubo muchos se equivocaron. O sea, pusieron las alternativas correctas, pero me pusieron además más alternativas. Entonces acá también no les ponía todo el puntaje porque había que castigar, ¿no es cierto?, el hecho, o no castigar, pero sí también considerar que además podían poner todas las alternativas, entonces no era la idea que yo además les pusiera un puntaje si ponían alternativas que no tenían nada que ver, además que algunas alternativas se contradecían muchas veces con otras. Haber introducido oxígeno al momento de marcar, claro, es la principal causa de que me quede tecnesio libre. Haber agitado en exceso la preparación, acá muchos me pusieron esta, y no tiene nada que ver. Cuando yo agito mal la preparación, por ejemplo, en los fármacos coloidales, ahí puedo alterar
que reduzca el tamaño del coloide, que son hechos por partículas, eso, pero en una preparación, por ejemplo, acuosa o normal, que yo agite más o agite menos, eso no me va a producir, o que lo agite en exceso, no me va a producir que tenga un mayor tecnecio libre. Esto tiene que ver con los enlaces, el tecnecio libre, que se ocupe en enlace. Entonces, si yo introduje oxígeno al momento de marcar, claro, el enlace libre que tiene el tecnecio para unirse al fármaco es ocupado por el oxígeno y ahí ese tecnecio me queda como tecnecio, oxidado, pero como tecnecio, porque tiene oxígeno. ¿Ya? Haber utilizado un eluido reciente, igual algunos me pusieron, no, al contrario, muchos fármacos recomiendan marcación con el eluido reciente. Marcar con mayor actividad que la indicada, acá también, porque si yo tengo un fármaco que tiene como tope de marcación una cierta cantidad de tecnecio, por ejemplo 100 milicurie, y agrego 200 milicurie, claro, ahí puedo dejar también tecnecio libre porque ya no hay fármaco para que se una a ese tecnecio. Entonces era haber introducido oxígeno al momento de marcar y marcar con mayor actividad que la indicada por la farmacéutica. ¿Ya? Acá esta fue una que muchos se equivocaron y me agregaron esta. Haber agitado en exceso y algunos además pusieron también el eluido reciente. Profe, Dígame. lo que pasa es que cuando fue esa cátedra, yo me acuerdo que usted dijo que el eluido reciente a veces no se ocupaba, algo así. No, no. El eluido reciente, al contrario, algunos fármacos a veces, no, pues el eluido reciente sí, a veces lo que, dependiendo del fármaco, es un eluido muy antiguo, que a veces tampoco uno lo va a ocupar porque ¿cómo se llama? Ya casi no hay actividad, pero tú eluyes y apenas eluyes marcas. Entonces yo creo que ahí o no lo entendiste bien o lo transgiversaron la información, pero haber marcado, tú eluyes y marcas, o sea, es el eluido reciente, es con lo que principalmente tú marcas cuando recién eluyes en la mañana y marcas, acuérdense los cálculos, se eluye a las 8 y marca casi inmediatamente. Sí, pero es que había una parte donde decía que no se ocupaban los anteriores, entonces fue Los como medio anteriores es otra, por Los eso. reutilizados. Los ¿Ah? reutilizados eran, parece. Los El, reutilizados eran los que no, ¿Qué reutilizados? ¿o no? No sé a qué te Los refieres con eluidos reutilizados, eso decía en una de sus guías. el Que eso eluido. generaban tecnecio libre. Muchas veces un eluido antiguo, por eso a eso se refiere con reutilizado, me da la sensación. Cuando tú hablas, tú tienes un eluido, por ejemplo, que yo eluí ayer y me quedó dosis, y justo yo no necesito tanta dosis por decaimiento, todavía me queda a veces ese eluido antiguo, que ya se eluyó antes, con mucha anterioridad, te puede producir también tecnecio libre, pero el eluido reciente, no. De hecho, piensen en los cálculos del ejercicio, apliquen eso. ¿Cuáles eran los ejercicios? Se eluye a las 8 de la mañana y se marca a las 8:15 o antes de las 8:30. Son eluidos recientes. Es con lo que mayormente tú vas a marcar con un eluido recién. Son eluidos fresquitos de recién. Y de hecho, insisto, hay fármacos como por ejemplo el DMCA. Bueno, ahora ya las farmacéuticas han cambiado, pero antiguamente el DMCA no podía pasar más de un cierto tiempo desde la elución a la marcación. ¿Alguna otra duda en esta? Sigamos. El tecnesio 99, pero esto quería aclarárselos bien porque me llamó la atención, más que del eluido reciente, esto, de la agitación. Muchos pusieron por agitar en exceso la preparación y la agitación no tiene nada que ver. Sí, la agitación se puede, un exceso de agitación o mala agitación, y se los di, creo que se los dije igual en cátedra, es se por rompió la ejemplo con los partícula. coloides que se rompan las partículas. Eso sí, pero eso no tiene nada que ver con un tecnecio libre.
El tecnecio 99 metastable emite fotones luminosos, acá igual, algunos se equivocaron, fotones luminosos de 140 keV, fotones gamma de 140 keV, sí, esa es la correcta. Espérame que estoy ingresando a más compañeros. Fotones X de 140 keV, no. Partículas beta de 140 keV, no, eran fotones gamma de 140 keV. Y muchos me pusieron fotones luminosos de 140, no, no muchos, pero hubo un porcentaje más o menos igual que me llamó la atención. El proceso por el cual se obtiene el tecnecio 99 metastable del generador se denomina elusión. Algunos me pusieron desintegración. No, el proceso se llama elusión. Yo voy a eluir el radiofármaco y lo obtengo desde el generador. El tecnecio 99 metastable se obtiene en el servicio de medicina nuclear a partir de, acá igual fueron como unos 4 o 5 que me pusieron generador de tecnecio 99, no es un generador de molibdeno 99, siempre el generador es el isótopo padre, y ahí ¿cómo se llama? En el video que le subí, que hice del generador, que va como explicativo, siempre en los PPT es generador de molibdeno 99 metastable que decae, su isótopo hijo es el tecnecio 99 metastable. O sea, el molibdeno 99 nomás, lo dije al revés. En el control de calidad de resolución espacial se puede decir, acá igual algunos se equivocaron. Mientras mayor, lo que vamos a obtener siempre es el valor del FWHM. Mientras mayor sea el valor del FWHM, ¿mejor será la resolución? No, porque acuérdense que dijimos que lo que quiere determinar, ¿no es cierto?, es la capacidad, ¿no es cierto?, de este sistema de detectar dos eventos, este control de calidad, eso es lo que detecta, dos eventos a corta distancia que estén muy pegaditos, pero que se detecten como eventos separados. Entonces, esta es la correcta. Y mientras menor sea el valor del FWHM, mejor será la resolución. Si yo tengo un ancho de la mitad de la altura muy grande es porque estos eventos, un evento muy juntito al lado del otro, no se van a detectar como dos eventos separados, sino que como un solo evento. Y ahí estaríamos hablando de una mala resolución. Y algunos me pusieron, mientras mayor el valor de este, mayor la resolución. La forma más frecuente de radiofármacos son la acuosa y la coloidal. Los aerosoles no son muchos, los sólidos, incluso les dije, solamente son las pastillitas de, ¿no es cierto?, las cápsulas de yodo. Entonces, acuoso y coloidal. El proceso de localización en el cual el radiofármaco forma parte del proceso metabólico del órgano es transporte activo, porque tiene que haber un gasto de energía al entrar, ¿no es cierto?, al formar parte, por ejemplo, del yodo en la tiroides, ¿no es cierto?, a través de la fagocitosis, no, porque solamente, ¿no es cierto?, va a ser atrapado por las células fagocitarias. La absorción, no, el bloqueo capilar, no, entonces el que forma parte del proceso metabólico, o sea, que forma parte de por ejemplo, el yodo, que forma parte de la producción de las glándulas, de las hormonas tiroideas, ahí hay un transporte activo. El activímetro es acá está igual, mucho error hubo en esta. Eso la vamos a ir aclarando bien. El activímetro es un instrumento que el activímetro, acuérdense que es esa cámara de pozo que nos permite medir las dosis. Pero yo, ¿con qué mido zonas contaminadas? ¿O con qué mido a la radiación que está emitiendo un paciente con qué instrumento? Con el Geiger-Miller, claro. Pero el activímetro me permite medir la actividad de la sustancia radioactiva solamente. Yo introduzco, incluso les decía yo, uno puede poner la jeringa o el frasquito, pero para medir la radiación emitida por un paciente por un Geiger y para verificar zonas contaminadas también, porque yo voy y mido la zona contaminada también con un Geiger. Dentro de la función de los colimadores está, ¿qué hacen los colimadores? Primero dijimos que direccionaban, ¿no es cierto?,
los fotones que van a llegar al detector. Pero además, si estamos hablando que tenemos colimadores de alta energía, de baja energía, ¿qué está haciendo? Me va a filtrar también los fotones. La energía de los fotones los va a filtrar. No forman parte de la imagen del estudio. ¿Ya? Formar la imagen del estudio ellos no la forman. Porque algunos me pusieron esta. Entonces sería la 1 y la 2. Estas dos. Los colimadores más utilizados hoy es el multipropósito, ¿no es cierto? Porque es el que cumple, solamente tenemos multipropósito por lo general y cambiamos de acuerdo a las energías. La obtención de una mala uniformidad intrínseca. ¿Cuál era la uniformidad intrínseca? ¿La que se realizaba con colimador o sin colimador? Sí. Sin colimador. Entonces, ¿va a detectar problemas con el colimador? No. ¿Va a detectar problemas con el sistema de detección? Claro, porque es del detector propiamente tal. ¿Problemas tanto del sistema de detección como del colimador? No. ¿No tiene relación ni con el detector ni con el colimador? No, entonces detecta problemas del sistema de detección. Del control de calidad del core o el centro de rotación se puede decir que es aceptable un corrimiento menor de 2 milímetros, algunos pusieron 2 centímetros. ¿Qué dijimos? ¿Qué puede causar un problema? Y esto era casi textual, pero que es importante saber que si yo tengo un equipo con problema de centro de rotación, lo más probable es que pueda tener una pérdida de la resolución. Con la uniformidad no tiene nada que ver, pero sí con la pérdida de resolución. ¿Ya? A la salida, esta igual, pero muy poco porcentaje que se equivocaron. A la salida del tubo fotomultiplicador, hubieran algunas que todos las tuvieron buenas, pero hay otras que esas son las que les he ido como retroalimentando más, ¿no es cierto?, en esas respuestas para que quede claro. A la salida del tubo fotomultiplicador, la señal eléctrica tiene relación con, dijimos que tenía, esa señal eléctrica era un pulso X, Y un pulso Z. El X y el Y que determinaban la posición del paciente, no es cierto. La posición de los eventos detectados, claro, no determina la posición del paciente si el paciente está acostado de lado, acostado de cúbito supino, de cúbito prono, no, lo que detecta es la posición de los eventos detectados, de qué parte del paciente, ¿no es cierto?, está saliendo ese fotón que después se transformó a luminoso y después a pulso eléctrico, ¿ya? Y el pulso Z, que me va a determinar el rango energético de la adquisición o determina la actividad, ¿no? Porque no me está determinando si ese paciente se le administró 20 milicurí, 30 milicurí, que esa es la actividad, no. Lo que está detectando es el rango energético, que es lo que nosotros ponemos en el fotopico. Ya por ejemplo, el tecnesio 140 kV, más o menos una ventana del 20%, y en ese rango energético está haciendo la detección, no la actividad del isótopo o de la sustancia radioactiva. Ya, acá yo creo que se confundieron algunos que me pusieron la actividad en las definiciones, en los conceptos de rango energético y actividad. Ya, entonces sería determinar el rango energético y la posición de los eventos. La función del cristal de centelleo es convertir los fotones gamma en haces luminosos. ¿Es una de las funciones del cristal de centelleo? Convertir los fotones gamma en haces luminosos de manera directamente proporcional. Esa es la más correcta. Esta es la más correcta que esta, ¿no es cierto? Porque sí, esta. Pero algunos me pusieron esta, les puse algo, no todo el puntaje, pero les puse igual. Convertir los fotones gamma en haces luminosos sin tener relación a la cantidad de uno y del otro con el otro. Acá estaba aclarando, ¿no es cierto?, que había que determinar, ¿no es cierto?, porque dependiendo de la cantidad de fotones gamma va a ser la cantidad de haces luminosos que se van a generar. Convertir los fotones gamma en haces luminosos de manera indirectamente, no.
En la entrada de los tubos fotomultiplicadores se encuentra el fotocátodo. ¿Cuál es la función del fotocátodo? Convertir los fotones gamma en una señal eléctrica, lo que se recibe a los fotomultiplicadores es fotón, o al fotocátodo recibe fotones gamma. No, ¿no es cierto? Porque el fotocátodo viene después del cristal de centelleo. O sea, ¿qué está recibiendo? Fotones luminosos. ¿Direccionar los fotones luminosos a los tubos fotomultiplicadores? No. ¿Convertir los fotones luminosos en señal eléctrica? Sí, porque los fotones luminosos los convierte en electrones, y los electrones, ¿qué son? Señal eléctrica. ¿Amplificar la señal luminosa antes de entrar a los fotomultiplicadores? No. Los tubos fotomultiplicadores se encuentran al vacío, sí, súper importante. Cuando se quiebra un tubo fotomultiplicador, entra aire, ¿no es cierto? Ahí hay problemas de la uniformidad, etcétera. Tenemos problemas con la imagen. Multiplican la señal eléctrica recibida también a través de los dínodos, ¿ya? Y no señal luminosa. Entonces serían estas tres. El orden de los componentes de la gamma cámara desde el más externo hacia el interno es... Ya, acá les cobré dos buenas, porque en realidad podía ser estas dos las buenas, así que cualquiera de las dos que la pusieron, pero claro, la más completa y la más amplia es sistema eléctrico, colimador, cristal de centelleo, fotodiodo, y después todo el sistema eléctrico, porque acá esta es una parte del sistema eléctrico, el amplificador, pero también cualquiera de las dos se las consideré buenas, ¿ya? Las características que hacen que el tecnecio 99 metastable sea el isótopo ideal y más utilizado en medicina nuclear son, acá igual, siendo que esto estaba como súper claro en las cátedras y todo, igual hubieron algunos que se equivocaron. Que una de las características del tecnecio es que emite solo fotones gamma, que es muy fácil de detectar, que tiene un T medio corto y que tiene facilidad de unirse a otras partículas. Acá eran... ¿Y su biodistribución es en todos los órganos? No, acá hubieron como 4 personas que me pusieron que su biodistribución era en todos los órganos. Dijimos, y arriba la respondieron. Glándulas salivales, tiroides, mucosa gástrica, plexos coroideo, también es otra de las zonas donde se localiza según la biodistribución del tecnecio. Entonces eran estas 4 las correctas. Del radiofármaco se puede decir, ¿puede estar constituido solo por el radionucleido? Sí, porque por ejemplo cuando para tiroides utilizamos solo el tecnecio 99 metastable. ¿Puede estar constituido por el radionucleido más una molécula química? Claro que la molécula química que es el fármaco. El fármaco contienen, dice, las características biológicas que permiten la localización del radiofármaco. Claro, dijimos que el fármaco es el guía, el que va a llevar, y que el isótopo es el que va a permitir detectar. Entonces acá es todas las anteriores. Acá creo que no hubieron casi errores, solo que algunos me pusieron esta, más esta. ¿Y cuál era la alternativa más correcta? Esta solamente. ¿Ya? Pero como era una cosa de forma más que de fondo, el concepto lo tenían, estaban los conocimientos, también les puse, ¿no es cierto?, puntaje. El generador de columna seca es, ¿cuál es el de columna seca? Al cual se debe incorporar primero el vial al vacío y luego el frasco de cloruro de sodio. Al cual se le debe incorporar primero el frasco de cloruro de sodio y luego el vial al vacío. Tiene incorporado en su interior el frasco de cloruro de sodio. Este es el de columna húmeda, ¿no es cierto? El que tiene incorporado. Pero de estos dos, ¿cómo era el orden? Y eso se los mencioné cuando vimos generador varias veces. Primero el frasco de cloruro de sodio y luego genero el vacío para que se produzca esta diferencia, ¿no es cierto?, de potencial, de presión, no de potencial, esta diferencia de presión, y el cloruro de sodio baje, pase por la lámina de alúmina y luego sea
captado, ¿no es cierto?, en el frasco al vacío. Si yo pongo primero el frasco al vacío y luego el frasco al cloruro de sodio, no produzco esa diferencia de presión necesaria, y eso lo vimos varias veces en clase. Y esa sería toda la evaluación, que si la miramos ahora, yo encuentro que, bueno, no estuvieron malas las notas, la verdad. Estuvieron bastante buenas, solamente las cosas como importantes que quería que ustedes tuvieran en conocimiento de esta parte de la materia. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo esa duda con una que hizo de las partículas, A ver, que volvamos. te dijo moléculas y me pareció un poco extraño que dijera partículas. Espérame. ¿Dónde la dejé? Ay, ¿por qué se me fue? La perdí la prueba. Acá está. ¿Cuál? ¿Cuál de qué? ¿A qué te refieres? ¿Cuál de partículas? ¿De qué era la pregunta? A Creo que ver, hay una pregunta que dice ¿por qué se escoge el tecnesio 99 como radiofármaco? Y ahí dice porque tiene facilidad de unirse a partículas. A otras sí, partículas, sí, o molécula, partícula, se puede unir, pues. sí, pero es que partículas es como más pequeña, yo encuentro. Sí, pues las partículas forman parte de los átomos y no sé, pues Puede las ser, claro, moléculas son un conjunto de átomos. esa. La molécula es Sí, el bueno, agua, es que claro, H2O. depende como y ahí ustedes, sí, puede ser, si lo miramos así como desde el punto de vista. ¿Esta era tu duda, hija? ¿Esta misma? Sí, sí, Ya, sí. la vamos, sí, si la miramos desde ese punto de vista, claro. Ya, la vamos a revisar esta entonces, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, Ya la voy a analizar bien esa y si la podemos ir realizando. Espérame que me escriben a todo el rato. Ya, entonces dejamos de compartir. Está Victoria ahí, la vamos a admitir. Y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Siempre vamos a ir revisando. Pero si se fijan, ¿encuentran que estuvo difícil la prueba o no estuvo tan difícil? Como las tenemos que hacer de alternativa principalmente por el tiempo y por eso una manera de que vayan aplicando la materia en una prueba de alternativa es ponerle varias, porque alguien me comentó, profe, ¿por qué lo hizo que uno podía, a eso también les quería decir, podía escoger más de una alternativa, porque es una forma de que apliquen la materia cuando se trabaja con pruebas de alternativa, ¿ya? Por eso es de esa manera. ¿Ven la pantalla, cierto, chicos? Sí, la vamos a analizar. Es así porque, claro, si uno lo mira así, se refiere como a la parte más pequeña, más subatómica. Así que no se preocupen. Ya, chicos, vimos, ¿no es cierto? Terminamos de ver el sistema endocrino y vamos a ver el sistema urinario. Ya, principalmente en el estudio del sistema urinario nos referimos más que nada, y lo que se hace muy frecuentemente son estudios a los riñones. Bueno, el sistema urinario en forma general y grotesca podríamos decir que está conformado por los riñones, los uréteres y la vejiga, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, las arterias renales y las venas renales.
La unidad del riñón, ¿no es cierto? Sabemos que es el nefrón. El nefrón es la unidad básica del riñón. El riñón lo podemos subdividir hacia grandes rasgos en dos áreas. La área cortical, este es como un recuerdo muy general de la anatomía que es necesario, ¿no es cierto?, para poder ir analizando y que vayan entendiendo los exámenes. Ya por eso les hago esta como, y no parto desde el supuesto de que ya lo recuerdan bien cómo está conformado el nefrón, etcétera. Ya por eso les hago este pequeño recordatorio anatómico muy básico de todas maneras. Por una zona cortical. Uy, no sé qué le está pasando a mi mouse que no quiere. Por una zona cortical y una zona medular, ¿no es cierto? Que son las dos zonas que principalmente se pueden distinguir. Y la unidad funcional del riñón, que es el nefrón o la nefrona también que la determina. Tenemos en la zona cortical, ¿no es cierto?, que es el borde del riñón, que acá lo tenemos reflejado en esta zona, la zona cortical, se encuentra principalmente qué partes o qué estructuras del nefrón. El glomérulo de Malpighi, ¿no es cierto?, que está conformado como por un ovillo de arteriolas. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que es el que sale de acá de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Sale el túbulo contorneado proximal. Y vamos a tener, después viene el asa de Henle, qué sé yo, y vamos a tener el tubo contorneado proximal aquí. ¿Ya? Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el glomérulo. Esas estructuras del nefrón o de la nefrona se encuentran en la zona cortical o en la corteza del riñón. Y en la zona medular tenemos ¿qué cosa? El asa de Henle, ahí tenemos el asa de Henle y el tubo colector, los tubos colectores. Así se distribuye tanto en la corteza como en la médula esta unidad básica que es el nefrón. Muy importante esto tan básico que se los dije y tan simple, es muy importante que lo tengan claro para poder entender el actuar, ¿no es cierto?, cómo es captado los distintos radiofármacos que existen para los estudios renales. ¿Ya? Bueno, acá, ¿no es cierto?, haciendo como un zoom del nefrón tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, ya, muy bien, ya pues, atento. El tubo contorneado proximal, después tenemos el asa de Henle y el tubo contorneado distal y los tubos colectores. Acá, con esta línea punteada, tenemos separada la corteza de la zona medular. Bueno, el riñón en su fisiología, ¿no es cierto?, podríamos decir en forma general que está encargada de la eliminación de los productos de desecho. Elimina las toxinas, ayuda, ¿no es cierto?, al organismo a regular la presión arterial, regula los volúmenes líquidos y electrolitos además del organismo, regula el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, regula el metabolismo fosfocálcico, etc. Los riñones, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer? Llega la sangre, ¿no es cierto?, desde el sistema circulatorio, se filtra, se reabsorben, hay secreción, bueno, y lo que va a producir en el fondo es la eliminación de estos desechos. ¿Mediante qué? Mediante la orina, porque en los riñones se forma la orina. Y para que se produzca todo esto que estamos hablando, existen mecanismos que realiza el riñón para que pueda producirse y finalmente tener de resultado la orina. Y estos mecanismos son la filtración, la reabsorción y la secreción. ¿Ya? Todos estos mecanismos para poder eliminar todos estos desechos, ¿no es cierto?, que son todos estos residuos metabólicos que tiene, como la urea, la creatinina, el potasio, el fósforo. Por tanto, es un órgano de suma importancia, ¿no es cierto?, y que puede ver afectado por muchas situaciones en el organismo de la persona, ¿ya? Y con un mal funcionamiento del riñón a la larga nos puede llevar al paciente, ¿no es cierto?, a patologías graves que incluso puedan, ¿no es cierto?, ser
parte, ¿no es cierto?, significar la vida o la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, los mecanismos de los cuales el riñón realiza para lograr su función, que es finalmente la formación de la orina, es el mecanismo de filtración, que vamos a ver ya que se produce a nivel de los glomérulos, y de reabsorción y secreción a nivel de los túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Ahí ya lo vamos a ir viendo cada uno. Entonces, al nefrón, ¿no es cierto?, tenemos primero que viene la arteriola aferente, que es la que viene con la sangre del organismo. Acá se produce la filtración glomerular y va a salir por la arteriola eferente. Lo que se filtra, el volumen de filtración glomerular es de 125 ml por minuto. Eso es lo que normalmente filtra el glomérulo. Lo que filtra va a pasar hacia el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Esta filtración va a contener solutos bajos, ¿ya? Y sin proteínas, sin células ni proteínas. Entonces, en la filtración glomerular se produce sin gasto de energía. ¿Por qué? Porque es por la presión de la contracción cardíaca que va a entrar, ¿no es cierto? Y sin gasto de energía se va a producir la filtración, que va a ser más o menos el 20% de lo que llega al riñón, se filtra y el otro 80% sale por la arteriola eferente. ¿Ya? Esto es lo que produce, ¿no es cierto?, este primer mecanismo, que es la filtración. Va a contener, ¿no es cierto?, esta orina que ya va a estar acá, porque esto ya le llamamos ya orina o formación ya de la orina, que ¿cómo va a estar constituido? Por solutos de bajo peso molecular, sin células ni proteínas. Eso es lo que se filtra desde el glomérulo, ¿no es cierto?, hacia el tubo contorneado proximal. Y este es el proceso de filtración. Claramente, esta explicación que le estoy dando es muy general, que es lo que yo necesito que ustedes entiendan para después poder comprender el estudio, por ejemplo, que se hace de filtración glomerular, que es con el DTPA, que es el fármaco. Ya lo vamos a ver. Posteriormente, en el tubo contorneado proximal, acá se produce una reabsorción. Ay, está súper malo este mouse. Espérenme un minutito. Ya. Se va a producir una reabsorción, ¿no es cierto? Porque acuérdense que acá viene la arteriola eferente y va a ir acá, ¿no es cierto?, alrededor de estos tubos, de los tubos, y acá se va a producir una reabsorción. Ahí sí. Se va a producir, ¿no es cierto?, una reabsorción de nutrientes, sales, agua, y también se va a producir una salida de aquellas sustancias no esenciales. Entonces, lo que pasa acá es que desde el túbulo de lo que se filtró, dijimos que vamos a volver a reabsorber las arterias, ¿no es cierto? Las arteriolas que van por acá van a reabsorber nuevamente iones, agua y otros compuestos. Luego, el filtrado, ¡ay, qué atroz estos chicos! Voy a ver si en este mejor, sí, acá. Luego el filtrado, ¿no es cierto?, va a pasar al asa de Henle, donde acá nuevamente se va a reabsorber tanto el sodio como el cloruro de sodio en el fondo, el sodio y agua también. Entonces, la rama descendente va a ser permeable al agua, entonces va a pasar agua hacia el organismo, hacia las arteriolas que van a ir alrededor del asa de Henle. Y la rama ascendente sucede lo contrario, lo que va a reabsorber es sodio y cloro, pero principalmente se habla del sodio. Entonces acá se produce un 25% de reabsorción del cloruro de sodio y también un 15% del agua. Acá recuerden que en el tubo contorneado proximal hay una reabsorción de un 65% más o menos de lo que ya filtró el glomérulo, ¿no es cierto? Pero se va a reabsorber nuevamente por el organismo y el resto va a seguir y va a hacer su recorrido por el asa de Henle.
Y vamos a llegar posteriormente al túbulo contorneado distal y a los tubos colectores. Y acá se va a producir la regulación final del agua y del electrolito, ¿no es cierto?, que finalmente van a formar parte de la orina. ¿Y esto en base a qué? A través, ¿no es cierto?, de la hormona antidiurética. La aldosterona, ¿no es cierto?, y la hormona antidiurética van a producir esta regulación del agua, ¿no es cierto?, final y de electrolitos que va a tener la orina. El túbulo contorneado distal es impermeable al agua. Entonces acá lo que se va a producir, se va a ver una reabsorción de cloruro de sodio principalmente. Y el túbulo colector es el que es permeable al agua y que ¿no es cierto?, bajo la tutela de la hormona antidiurética se va a determinar finalmente el volumen y la osmolaridad final que va a tener la orina. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto? Bueno, acá les pone, ¿no es cierto? Acá viene la orina original, la primera, cuando se filtra lo que va a formar la orina y se va regulando, ¿no es cierto? Se van reabsorbiendo iones, se van reabsorbiendo el agua, el sodio, el cloro, y esto es lo que finalmente vamos acá con la regulación bajo la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestro resultado que va a ser la orina final, ¿ya? Entonces es importante que entiendan este mecanismo así en forma simple, no necesito con mayor detalle para que podamos ir entendiendo los distintos exámenes. Entonces, tener claro, después hay un examen acá que va a tener relación con la hormona antidiurética, que a dónde funciona o dónde actúa a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector principalmente, ¿ya? Eso, ¿alguna duda respecto a esto que es parte de fisiología, pero haciendo un pequeño recordatorio? Bueno, acá lo que les mencionaba delante, del 100% de la sangre que llega hacia el glomérulo, el 20% es filtrado hacia el nefrón, hacia el tubo contorneado proximal específicamente, y el resto sigue por la arteriola aferente. Pero luego se va a producir, ¿no es cierto?, un mecanismo que se denomina secreción, ¿ya? El 80% que sale del glomérulo a través del flujo plasmático, ¿no es cierto?, a través de la arteriola aferente, se va a secretar en el túbulo contorneado proximal. ¿Desde dónde? Desde este espacio, desde el flujo plasmático va a pasar acá las células, ¿no es cierto?, tubular del túbulo contorneado proximal, lo va a secretar desde la arteriola eferente, se va a secretar, va a pasar va a ser absorbido, ¿no es cierto?, por la célula tubular y va a entrar nuevamente aquí al túbulo contorneado. Entonces, esto es importante entender que acá se produce un mecanismo de secreción. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se captan en el riñón a través de la secreción tubular, o sea, que no forma parte de la filtración. Por eso ese radiofármaco, que en este caso va a ser el DMCA, se va a captar a nivel por secreción tubular, o sea, no va a medir filtración glomerular, sino solamente va a formar o va a medir la secreción y por ende va a tener una dinámica lenta y va a permanecer en el riñón un buen tiempo, etcétera. Ya lo vamos a ver. Pero es importante que sepan que hay fármacos que van a filtrarse glomerularmente como el DTPA, entonces dentro del estudio lo que también voy a poder medir es la filtración glomerular, o fármacos que se van a captar a través de la secreción tubular y que nos va a servir, ¿no es cierto?, para evaluar otras cosas del riñón. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Súper. Ya. Se los hago así como súper esquemático, porque la idea es lo básico que ustedes necesitan recordar. Ideal si se acuerdan de mucho más cosas de fisiología, si quieren, y les recomiendo hagan un repasito de la fisiología del sistema urinario, principalmente, ¿no es cierto?, del riñón, la formación de la orina, etcétera. Bueno, bajo esta explicación que les acabo de dar fisiológicamente, nos vamos a encontrar con dos tipos de estudios
en el llamados sintigramas renales o del sistema urinario, reflejado principalmente en el riñón, porque hay otros estudios, pero del riñón vamos a tener dos tipos de estudios. Estudios estáticos, cinética lenta, porque el radiofármaco va a permanecer. ¿Por qué es estático? Porque me va a permitir tomar imágenes estáticas del riñón. Si van a hacer imágenes estáticas, lo más probable, y es de cinética lenta, es que tenga que esperar un tiempo desde el momento que administro el radiofármaco hasta que hago la adquisición de las imágenes. O los estudios dinámicos o renogramas. Los estudios dinámicos en cintigrafía renal se conocen como renogramas. Son los estudios dinámicos, esto es lo mismo, renogramas o estudios dinámicos. Para los estudios estáticos utilizamos el fármaco DMCA, que es el ácido dimercapto succínico, ¿ya? Pero se conoce generalmente con la abreviación DMSA. Es para estudio estático. Y para los estudios dinámicos o renogramas, el DTPA, que es el ácido dietileno triamino pentacético, uno ya después ya se lo sabe de memoria, y el MAC3, pero siempre habla del DTPA y MAC3, que este es el mercaptocetiltriglicina. ¿Ya? Pero siempre, como los nombres son tan complejos, en los servicios uno siempre habla DTPA, MAC3, de hecho los médicos no te ponen un renograma con ácido dietileno, con suerte se acuerdan que es DTPA. O a veces te ponen renograma nomás, y uno ahí tiene que ver con cuál de los dos fármacos. Bueno, el DTPA es un fármaco que se aclara aquí en el riñón, ¿no es cierto?, solamente por filtración glomerular. Es 100% filtrado por el glomérulo. No hay ni secreción ni reabsorción tubular. Por tanto, viene por la arteriola, se administra vía intravenosa, viene por la arteriola aferente, el 100% se va a filtrar en el glomérulo y lo que yo voy a evaluar entonces va a ser filtración glomerular, la función renal, porque va a seguir toda la función renal. ¿Ya? También tenemos el MAC3. El MAC3, que también estos dos sirven para estudios dinámicos, o sea, renogramas, se va a aclarar por secreción tubular, o sea, pero acá no es 100% por secreción tubular, sino que más o menos es un 98, otros dicen 95 la literatura de lo administrado se filtra, ¿no es cierto?, o se aclara por secreción tubular y solamente un 2% va a pasar por el proceso de filtración, ¿ya? Pero principalmente se aclara por secreción tubular. Cuando es administrado, este fármaco es unido, se une más o menos el 90% a las proteínas plasmáticas y así llega, ¿no es cierto?, al riñón a través de la arteriola aferente finalmente hacia el riñón. Y por último, tenemos entonces te va por secreción tubular. 2% nomás se filtra y el resto sigue y se secreta, ¿no es cierto?, pasa por las células del tubo contorneado y se secreta a nivel tubular. Y el DMCA es un fármaco que se fija en los túbulos contorneados proximal principalmente. El 40% de la dosis se va a fijar directamente en la corteza renal. ¿Por qué? Porque se fija principalmente en los tubos contorneados proximal. ¿Y los tubos contorneados proximal dónde se encuentran? A nivel de la corteza. Entonces es un radiofármaco ideal para evaluar forma, tamaño y la corteza renal principalmente. ¿Y por qué es tan importante? Porque es ahí donde principalmente se producen lesiones, por ejemplo, post-itus, infecciones del tracto urinario. Se fijan que era importante que les aclarara antes qué es lo que es la secreción tubular, qué hay, el que existe la filtración, la secreción y la reabsorción, etcétera. Era importante que viéramos todo esto para que pudieran entender el actuar y la forma de localización de los radiofármacos, ¿ya? Entonces el DMCA se fija en la corteza renal, pero ¿por qué yo puedo
deducir que se fija en la corteza renal porque se fija en los túbulos contorneados proximal y los túbulos contorneados proximal se encuentran en la corteza renal. Es muy baja el porcentaje de la dosis, solo un 25%, que me va a pasar, ¿no es cierto?, a través de los túbulos colectores y finalmente va a salir por la vía urinaria. Solo un 25%. Por tanto, no es recomendable este fármaco para evaluar en el fondo la función renal propiamente tal, en el sentido de que ver la excreción, cómo va formando, cómo va, es la pasada de en los tubos, después enlaza de Henle, los tubos contorneado distal y que va a formar parte y vamos a poder ver bien, ¿no es cierto?, cómo está funcionando los tubos colectores, etcétera. Acá yo igual voy a evaluar una función renal, pero la propiamente tal de la función del riñón la evalúo con estos otros fármacos, los renogramas. ¿Ya? Este es principalmente para evaluar corteza renal. Y ya vamos a ver qué tan importante o cuándo es tan importante evaluar la corteza renal. ¿Alguna duda? Me regreso. Profe, los dos primeros, el DTPA y MAC3, eran dinámicos, ¿cierto? Estos son del renograma, de los estudios dinámicos, y este estudio estático. Gracias, profe. Con cualquiera de estos dos yo puedo hacer el estudio dinámico. Ya vamos a ver cuándo es recomendable utilizar MAC3 o cuándo es mejor, ¿no es cierto?, utilizar el DTPA. En realidad el MAC3 es mucho mejor que el DTPA, pero hay un tema de costo. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, da lo mismo usar cualquiera de los dos, ¿ya? Y se ocupa generalmente el DTPA. En niños pequeños, en pacientes con insuficiencia renal es más recomendable, o con niños menores de 1 año, 2 años, es mucho más recomendable utilizar el MAC3 porque estos niños todavía no tienen bien desarrollado, no está maduro todos estos sistemas, ¿ya? Entonces, muchas veces se producen errores, ¿no es cierto?, o falsos negativos, o también falsos positivos en los resultados debido a que no están las partes, ¿no es cierto?, con una madurez adecuada para poder realizarlo con el DTPA debido a la filtración. Ya por eso. Pero ya lo vamos a ir viendo. Bueno, acá un esquemita, ¿no es cierto?, que lo encontré en uno de los libros y lo encontré como bastante bueno, así que por eso se los puse. El radiofármaco y mecanismo de captación, 100%. DTPA, acá este dice 100%, porque como es un 98%, prácticamente se dice que es casi, alguna literatura lo toma como que es un 100% de secreción tubular. Acá es con yodo también que se hacen, pero eso no lo vamos a ver porque eso no se hacen. Y acá se une, ¿no es cierto?, el DMCA a unión cortical. Dijimos que el 40% se va a unir a la corteza renal y solamente un 25% va a formar parte, ¿no es cierto?, va a ser eliminado, por eso no es recomendable para evaluar esas áreas. Ya, bueno, y acá lo mismo. Para filtración glomerular, el DTPA. Para secreción tubular, el MAC3. Y para fijación, ¿no es cierto?, en los túbulos, el DMCA. Están estos otros, pero estos son los que se utilizan comúnmente. ¿Ya? Este esquemita igual me gustó, por eso se los incluyo siempre en las clases. Entonces, si estos dijimos que forman parte, a ver, vamos a hacer acá una aplicación. Si dijimos que estos son el DTPA y el MAC3, este se fija acá solamente y una pequeña parte pasa a esto. Pero si acá estos se filtra 100%, ¿no es cierto?, filtración glomerular y va a pasar. Si yo quiero evaluar la función de todo el riñón, principalmente vamos a utilizar estos dos, que son los que van a pasar, porque acá se va a fijar, se fija, queda captado, ¿no es cierto?, en las células del tubo contorneado proximal principalmente, pero también en el distal, pero proximal principalmente. Entonces ahí queda, y después se elimina nomás. Pero estos son los que van a formar parte, ¿no es cierto?, de todo el proceso de formación de la orina, estos dos. ¿Ya? Esta esquemita para que entiendan eso. Bueno, vamos a comenzar con los estudios. Vamos a ver primero el cintigrama renal DMCA, que dijimos que se fijaba en un 40% y principalmente se fija
en la corteza renal. ¿Por qué? Porque se fija a nivel de los túbulos contorneados, los cuales se encuentran en la corteza renal. Principalmente y su mayor utilidad, y es un estudio bastante frecuente, es que me va a permitir localizar cicatrices por itus, ya por infecciones del tracto urinario como las pielonefrites. Y me va a permitir realizar el cálculo de la función renal diferencial, ¿ya? Es decir, ¿qué vamos a evaluar acá o para qué está indicado? Para evaluar la forma, el tamaño y la posición del riñón. Me va a evaluar, ¿no es cierto?, cicatrices de pielonefritis agudas o crónicas. También me permite evaluar lesiones que pudiesen haber como quistes o tumores a nivel del riñón. Si hay infartos renales, si hay secuelas debido, ¿no es cierto?, al reflujo o algún trauma renal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que me detecta son cicatrices que puedan quedar a nivel cortical y principalmente, dijimos, por lesiones post-itus, ¿ya? Infecciones del tracto urinario, esas son las itus. Y estas son las indicaciones, principalmente cicatrices, ¿no es cierto? Y me permite evaluar la forma, el tamaño y la posición del riñón. ¿Qué pasa? Es muy común ver infecciones del tracto urinario, ¿no es cierto?, en los niños. Es una de las enfermedades más comunes a nivel de los niños. Y esta puede estar limitada solo a la vejiga, cuando hablamos de la cistitis, o ser más, y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de infecciones bajas, del tracto urinario bajo, o comprometer ya el parénquima renal, o sea, estamos hablando de infecciones del tracto urinario alto. Cuando existe compromiso de la infección del parénquima renal, como por ejemplo en las pielonefritis, ahí hay una gran probabilidad que el riñón se dañe. Y ese daño muchas veces es irreversible, ¿ya? Y eso me va a producir secuelas, como por ejemplo, a la larga me puede producir fallas renales, hipertensión renal. A modo de ejemplo, yo he tenido pacientes, no sé, un paciente de 4 o 5 años que en su vida ha hecho 20 itus, ¿ya? Y eso hay una gran probabilidad de que produzca un daño a nivel del riñón. Ese daño muchas veces es irreversible, pero otras veces se descubrió, ¿no es cierto?, a través de estudios, ¿no es cierto?, de seguimiento que se le hacían a los pacientes, que esta secuela, ¿no es cierto?, se revertía, ¿ya? Por eso, por lo general, a los pacientes que tienen itus frecuentes, se le hace controles de DMCA cada cierto tiempo para ver en el primero que se le hizo si había daño renal. Este daño, ¿no es cierto?, esta secuela, esta cicatriz ha ido revertiendo. Ahora, he tenido otros casos de pacientes que llega, ¿no es cierto?, la mamá con el niño de 3, 4 años igual y me dice, y digo, ¿cuántas infecciones ha tenido? Hoy como 10. Y le hacemos el estudio y nada, los riñones perfectos, sin ninguna secuela. Hay las dos caras, ¿no es cierto? Entonces, hay estudios que se hicieron en nuestro país y que determinaron que el 17% de los niños que estaban en los programas de diálisis y esperando futuro trasplante, la causa de esa insuficiencia renal había sido pielonefritis crónicas que habían tenido. Ya, y esta pielonefritis, esta infección urinaria, puede ser, muchas veces esta infección se produce por un reflujo vésico-ureteral. Así que el examen de reflujo vésico-ureteral que vamos a ver más adelante también es uno de los exámenes muy común que se hacen en medicina nuclear. Ya lo vamos a ver que este se puede hacer en medicina nuclear o con las uretrocistografías, ¿no? Sí. Con las uretrografías también que se hacen, ¿no es cierto?, a nivel de con el equipo de radioeco. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces, si nos fijamos, un 17% de esos niños que están en un programa de diálisis esperando el trasplante y que su causa fue infecciones urinarias que no fueron tratadas en forma correcta y que al final causó este daño, porque no se le hizo un seguimiento correcto al niño, es preocupante. Ya por eso es tan importante, ¿no es cierto? Y es bien frecuente este tipo de exámenes en los servicios. Yo diría que es el examen más frecuente en niños que hacemos. Y lo sigue el reflujo gástrico. Ya, pero el de
riñón, ya sea DMCA o las uretrocistografías para determinar, ¿no es cierto?, si hay o no reflujo, cuál es la causante, si es la causante de las infecciones frecuentes que tienen niños, son los exámenes más frecuentes que vamos a realizar. Entonces, dado esto, podemos decir, ¿no es cierto?, que las lesiones corticales renales que se podemos localizar por medio de estos radioisótopos es una de las técnicas más usadas en el campo de la medicina nuclear pediátrica. Y no hay ningún otro estudio que aún reemplace esto. No existe otro examen que determine de esta manera la posibilidad de encontrar cicatrices en pacientes con itus reiteradas. De hecho, hubo un tiempo, y creo que todavía continúa así, en los programas, ¿no es cierto?, en los protocolos nacionales que se hacen o mundiales que se hacen de estos, de los distintos exámenes, llegó un momento que se determinó que a la primera itus, a la primera infección urinaria, al niño inmediatamente debía realizársele un estudio de DMCA para inmediatamente ver si se había producido alguna lesión a nivel de la corteza renal. Entonces el cintigrama renal con DMCA marcado con tecnesio 99 metastable es el examen de elección para determinar, ¿no es cierto?, la masa tubular funcionante. ¿A qué me refiero con la masa tubular funcionante? Que el tejido cortical esté funcionante o no, ¿ya? Si hay, esto se produce igual como cuando en el corazón da un infarto, queda una cicatriz, pero la diferencia acá que a veces es reversible y otras veces irreversible. Por eso es importante el control. ¿Qué va a pasar una vez que nosotros administramos este radiofármaco? Este trazador, este radiofármaco se va a acumular en las células, va a ser captado por las células tubulares renales, proximal principalmente, en relación a la función regional. Este va a ser muy sensible para la detección del daño cortical. Profe, Dígame. ¿de qué depende que sea reversible? ¿O irreversible? No, eso no hay cómo determinarlo, va a depender del paciente nomás. ¿A qué me refiero reversible o irreversible? Es que se produjo, el paciente tuvo una infección urinaria alta. Esa infección produjo un daño en el riñón. Yo hago el DMCA de control y veo que hay cicatriz renal. Y ese paciente lo vamos a controlar en 6 meses más y hay un gran porcentaje de pacientes que en 6 meses más ya esa cicatriz ya no está. Pero hay otros que sí le quedaron en forma irreversible, o sea, le quedó para siempre. Y ese paciente va a haber que controlarlo, ¿no es cierto?, con la alimentación, con todo, para que esa cicatriz no vaya a producir a la larga una insuficiencia renal. Ahí depende del paciente que regenere esa zona que quedó de cicatriz, ¿no es cierto?, que en el fondo se produce como un infarto en esa zona del riñón. Nosotros con los exámenes lo que vemos, ¿no es cierto?, es si es que este riñón, ¿no es cierto?, revirtió esa cicatriz o no la revirtió. Pero, ¿qué hace? Depende de las condiciones del paciente nomás. Es lo mismo que hoy dos pacientes con un mismo tipo de cáncer, este respondió bien, se sanó y este otro no. Es cosa de la vida ahí. Bueno, ¿qué sucede? Yo administro este radiofármaco, el radiofármaco se va a administrar en forma intravenosa en una venita, ¿no es cierto?, del brazo, y es de cinética lenta este radiofármaco. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo administro y voy a esperar un lapso de tiempo recién para poder hacer el estudio o la adquisición de las imágenes. Entonces, una vez que yo administro el radiofármaco, este radiofármaco se distribuye a nivel sanguíneo y se une en un 90% con las proteínas plasmáticas. De eso, del 40% de la dosis que yo administré, se va a localizar en la corteza renal, en las células del tubo contorneado proximal. Y ahí va a permanecer fijo por un lapso prolongado de tiempo. Tiene un aclaramiento lento, una cinética lenta. Por tanto, me va a permitir obtener imágenes estáticas, tanto de la anatomía como de la función de la corteza renal. Por eso uno dice que son imágenes anátomo-funcional de la corteza renal.
¿Ya? El DMCA, como ya saben, no se va a filtrar en la nefrona, sino que se incorpora, se fija directamente a las células tubulares, ¿ya? Y va a ser proporcional, o sea, se va a fijar proporcionalmente a la función renal. Si está bien la función renal de la corteza renal, se va a fijar más fármaco que si es que no está, ¿no es cierto?, bien la función renal y específicamente hablando de la corteza renal. Y el 25%, que esto ya lo habíamos dicho, de esa dosis solamente se va a excretar por vía urinaria. Por tanto, si bien en el estudio yo voy a averiguar la zona de la médula, etcétera, pero no me sirve para evaluar las vías urinarias bajas, ¿ya? Porque solamente logro ver médula, pero ya uréteres y eso ya no se logra observar, porque es muy poca la dosis que se va a excretar hacia las vías urinarias. Entonces yo acá en este estudio yo puedo valorar la función renal absoluta y la función renal relativa, ya dependiendo de los procedimientos que yo haga en el procesamiento. La función renal absoluta me determina en qué proporción participa cada riñón de la función renal total. O sea, si yo tengo del 100% de la función renal, ¿no es cierto? ¿Cuánto trabaja el riñón derecho y cuánto trabaja el riñón izquierdo? Y la función renal relativa, que me dice en qué proporción trabaja un riñón con respecto al otro. O sea, del 100% de la función que tenga ese riñón, no de la función normal que tendría que tener el riñón, sino que la función renal que tiene ese riñón se va a considerar el 100%. Quizás está funcionando mal, pero a eso se le considera el 100%. Y de esa función, ¿cuánto es lo que aporta el riñón derecho y el riñón izquierdo? Y eso es lo que por lo general se determina en un procesamiento simple y generalmente esa es la función renal que vamos a determinar en el estudio de DMCA. El riñón tiene una función, mala, buena, no importa, no estamos evaluando nosotros con el DMCA la función en sí del riñón, sino que de la función que tiene el riñón, que puede ser muy mala, pero esa función mala que tenga se va a considerar el 100%. ¿Y cuánto es lo que trabaja uno y cuánto es lo que trabaja el otro? ¿Ya? Para que quede claro. En un medio alcalino, el tecnecio se oxida. Ya eso ya lo habíamos visto ahí. Entonces, a un estado prevalente, formando un complejo con el DMCA. Por eso es súper importante y la marcación del DMCA es muy sensible. ¿Por qué? Porque si yo produzco un medio alcalino o tengo tecnecio oxidado, me va a quedar muy mal marcado y hay fármacos que son mucho más sensibles a eso que otros. Y el DMCA es uno de esos. Es uno de los fármacos que si llego a ingresar aire o tengo el tecnecio, ¿no es cierto?, se oxida por el aire o por cualquiera de las otras circunstancias que me pueda producir tecnecio oxidado, va a alterar la marcación del radiofármaco y es mucho más sensible ese fármaco a otros fármacos a esto, ¿ya? Entonces eso me va a producir que yo voy a tener una menor captación a nivel renal, voy a tener mucha actividad de fondo que me va a molestar para un buen análisis del radiofármaco. ¿Por qué? Porque se va a producir una alteración en la biodistribución de este radiofármaco que es fijarse en las células de la corteza, ¿no es cierto?, principalmente en los túbulos contorneados proximales. Por ende, esto, ¿no es cierto?, este posible error, esta posible falla en mi marcación y por ende en la realización de mi examen, me va a disminuir la captación y eso podría llevarme a producir un mal diagnóstico de la enfermedad. ¿Ya? Bueno, entrando propiamente tal al proceso, el paciente la verdad es que no requiere ninguna preparación específica, pero sí que venga hidratado. Entonces, por lo general, cuando el paciente pide hora, perdón, la secretaria le va a indicar que, ya sea un niño o un adulto,
Ojalá venga y de la casa se tome unos 2 o 3 vasitos de agua previamente a venir. El radiofármaco dijimos que es el ácido de mercapto succínico, que es el DMCA marcado con tecnesio 99 metestable. Se va a administrar vía intravenosa en una dosis de adulto de 5 milicurí, y en los niños, en realidad las dosis en los niños uno ya más o menos la tiene determinada, pero lo correcto es hacerlo según superficie corporal. ¿Y a qué se refiere eso? Que hay una tabla que ustedes ven y está el peso y la talla. Entonces tú detectas, punteas el peso, trazas una línea imaginaria hacia la talla y en el centro hay un valor. Y ese valor te va a dar el índice de masa corporal. Ese valor lo multiplicas por la dosis del adulto y te da la dosis del niño. ¿Ya? Eso es lo correcto y lo ideal. Pero la verdad es que uno ya más o menos lo tiene determinado. Si uno dice en el adulto es 5 milicurí, un niño de 8, 9 años, 10 años, dependiendo le puedes administrar 1 milicurí a una guagua, 1 milicurí, 1,5 milicurí. Eso después ya la práctica te lo da, pero uno al comienzo siempre lo hace por esta tablita. ¿Ya? Dijimos que la forma de administración es intravenosa y acá tiene una característica en la forma de administración este radiofármaco, porque muchas veces viene y uno trata, yo siempre, 3 veces era mi tope de intentar puncionar a un bebé o a un niño, o en general a cualquier paciente. Porque, por ejemplo, hay pacientes de cintigrama óseo y que vienen, eso es algo importante que no se los dije en el cintigrama óseo, pacientes con cáncer de mama, siempre y bueno, y eso en TAC, en lo que sea, se debe administrar la dosis en el brazo contrario de la mama afectada. ¿Por qué? Porque muchas veces, a causa del cáncer de mama, sacan los ganglios del paciente. Y si tú pinchas ahí, puedes producir, ¿no es cierto?, complicación en ese brazo, se le va a hinchar, etcétera. Siempre brazo contrario en los pacientes de mama. Eso me acordé el otro día. Miren, nada que ver, estaba en otra cosa y me acordé que eso no se los había dicho del cintigrama óseo. ¿Ya? Porque por lo general pacientes con cáncer de mama les van a llegar para cintigrama óseo. Por eso siempre eso lo tengo como claro para el cintigrama óseo. Bueno, si ya vimos que 2, 3 veces vino la enfermera de UCI, bajó incluso a ver si podíamos funcionar y no hay caso, este fármaco tiene la particularidad que permite administrarlo en forma intramuscular, ¿ya? Teniendo ciertas precauciones, ¿no es cierto?, al administrarlo en forma intramuscular, como por ejemplo, voy a tener que esperar más tiempo desde la administración a la adquisición. Por ejemplo, si lo normal es un lapso inyección, adquisición de exámenes de 2 horas, quizá acá voy a esperar 4 horas, 3 horas. ¿Cómo es el protocolo de adquisición? Esto es más o menos, les entregaron, ¿no es cierto?, al laboratorio lo que, bueno, no sé si a todos, yo se lo subí en realidad. Yo les subía a la plataforma intranet unas planillas, unas fichas que ustedes van a tener que ir completando con los distintos exámenes, y es más o menos esto, que es lo que yo quiero que ustedes se vayan haciendo por cada uno de los exámenes. Bueno, el protocolo de adquisición, dependiendo, como les decía, va a ser de 2 a 4 horas. Con 2 horas ya uno puede revisar, y sobre todo en los niños ya puede hacer un buen examen, ya va a haber una buena captación a nivel de los riñones. En los adultos uno espera a veces unas 3 horas, pero sí, si es que yo lo administré en forma intramuscular en el niño, hay que esperar más tiempo. La modalidad de adquisición van a ser imágenes estáticas, posterior y oblicuas. Posterior, oblicua posterior derecha y oblicua posterior izquierda. Muchas veces la imagen anterior también está dentro del protocolo de adquisición, y hay servicios que exigen en la cual se toman las 4 imágenes: anterior, posterior y las oblicuas posteriores. Pero hay en servicios que no, que la anterior solamente se deja para aquellos pacientes que presenten, por ejemplo, riñón en herradura. ¿Ya? Eso va a depender del servicio. Uno se tiene que adaptar siempre al servicio que llega a trabajar. El paciente va a estar en decúbito supino y se van a adquirir imágenes estáticas de 500.000 cuentas o 5 minutos. Ya les dije que con imagen estática hay que poner
te pide cuentas y tiempo, y uno pone las dos, 500.000 cuentas o 300 segundos, sí. Y la primera de las dos que se cumpla, cuando se cumpla cualquiera de las dos, se corta el examen, ¿ya? La matriz 128, yo en realidad me gusta más, perdón, acá no lo he corregido. Me gusta más una matriz de 256 por 256, pero va a depender también. Pero cualquiera de esas dos matrices se pueden utilizar. Ahora sí. Y lo que voy a obtener va a ser mi display con 4 imágenes. Bueno, acá hay solamente 2. La posterior, la anterior en caso de que se tome anterior, y las oblicuas posterior derecha y oblicua posterior izquierda. O 3 o 4, dependiendo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a visualizar porque tiene este estudio tiene un procesamiento o una valoración tanto visual como cuantitativa. ¿Por qué? Porque visual primero yo voy a observar la distribución del radiofármaco. Ahora, recuerden que dijimos, el 40% se localiza a nivel de la corteza renal y un 30% a nivel de un 25% se va a excretar, por tanto igual voy a ver médula, por eso es normal ver mayor captación a nivel de la corteza renal, miren, que en la zona medular, que se ve menos captación, ¿ya? Eso es normal. Mayor captación a esta, acá está muy pixelado porque la agrandé mucho esta imagen, mayor captación y zonas medulares con menos captación, no hipocaptantes, sino que con menos captación. Entonces yo visualizo, valoro estas 4 imágenes que voy a obtener. Y posteriormente me voy a ir a hacer la valoración o el procesamiento cuantitativo. ¿A qué se refiere? A que voy a entrar a un programa que dice renal estático, pum, lo pincho. Y en realidad los programas de procesamiento en estos equipos es súper sencillo, te va casi indicando y te va a decir, ya, voy a entrar al programa, estático. Obtenga la imagen posterior. Busco, imagen posterior, ya. Dibuje las áreas de interés en cada riñón. Pincho, ya. Primero en el riñón izquierdo. Pum, voy, agarro y dibujo el ROI en el riñón izquierdo. Ya. Riñón derecho. Voy, dibujo el ROI alrededor del riñón derecho. Enter, y automáticamente me genera los background. Estos son los background. Enter y me da el resultado de la función renal. Espérenme, a ver acá. Y acá me va a dar los resultados de la función renal. Por ejemplo, acá un 45.1% y un 54.9%. O sea, de la función renal que tiene este riñón, no sé si está buena o está mala, porque yo no estoy evaluando eso con este estudio. Sé que el 45% corresponde a la función del riñón izquierdo y el 54% a la función del riñón derecho. ¿Cuál es una función renal normal? 50 y 50% más menos 5, o sea, un 45 y un 55% está todavía dentro de los rangos normales. Por eso se dice 50% para cada riñón, más menos 5%. Esta es la función renal que detectamos en este riñón, a eso nos referimos. Acá tenemos un riñón en herradura, ¿se fijan? Entonces yo acá tengo que tener mucho ojo en separar el riñón, un riñón del otro riñón. Enter, me dibujo los ROI, el background, y me va a dar, ¿no es cierto?, la función renal. Acá, como yo les decía, hay en servicios que solamente queda reservada la imagen anterior para riñones en herraduras, pero en otros se utiliza como dentro del protocolo. Además, igual que en la tiroides, te permite medir los riñones, pero por lo general no, algunos médicos nucleares miden los riñones, etc. A otros no, entonces tú solamente le procesas la función renal para estudio estático. Porque para procesar la función renal de un estudio dinámico, uno entra a otro programa, a programa de estudio dinámico o renograma. ¿Cómo voy a interpretar este estudio?
cómo yo miro estas imágenes, ¿no es cierto? Acá tengo mis oblicuas, mi imagen posterior, más marcadito, ¿no es cierto? Y es normal en la zona cortical, porque ahí es donde mayormente se va a captar el radiofármaco. Y lo normal es que la captación de este radiofármaco sea homogénea a nivel de la corteza renal. Ya yo veo una captación igual aquí en toda esta zona. Voy a poder ver, ¿no es cierto?, también el grosor, la forma de la corteza. Voy a poder ver las zonas medulares. Aquí veo zonas medulares igual, ¿no es cierto? Y lógicamente, como es menor la dosis que va a pasar a excreción, va a ser con una menor captación. Es normal eso. ¿Cuándo es la función renal va a ser normal? Un 50% para cada riñón, ¿ya? Más menos un 5%. Acá tengo un estudio, está muy contrastado este estudio, por eso no me permite evaluar, pero era más que nada para mostrarle, ¿no es cierto?, los ROI, que veo una distribución homogénea, ¿no es cierto?, pero se contrastó bastante este estudio. Y por supuesto voy a ver vejiga. Esto es vejiga, lo que hay acá es vejiga, porque recuerden que hay un porcentaje, el 25%, que se excreta, y al excretarse, ¿para dónde va a pasar? A los uréteres y finalmente va a llegar a la vejiga. Pero si se fijan, no me permite, no logro ver uréteres, porque es muy poca la dosis. Entonces, como va pasando de a poco, acá sí la logro ver porque acá se está concentrando, se está quedando ahí. Esto debe ser una guagua. Por lo general uno al adulto le pide que antes de pasar a tomar el examen pase a orinar, y en los niños sí se le pide a la mamá que lo mude, le cambie el pañal, y ese pañal por supuesto se elimina como desecho radioactivo porque está con radiación. Ahora, ¿qué pasa cuando se lo administro en forma intramuscular a la guagua? Además, acá me queda la zona de punción donde se administró en el músculo, porque como intramuscular queda dosis. Entonces aquí muchas veces uno le pone un pedacito de plomo a la guagua en esa zona para que no, y se va a ver aquí justo el cuadradito de plomo para que no me quite cuentas al tomar el examen. ¿Ya? Es otra precaución que hay que tener, además del tiempo, cuando uno la administra en forma intramuscular. Tapar esa zona que va a estar emitiendo radiación y que me puede molestar para mi estudio, para el análisis del estudio. Acá tenemos otro estudio, ¿no es cierto? Un RMCA normal, se ve una distribución normal a nivel de la corteza, una menor captación a nivel de la médula. Este examen me gusta y lo pongo siempre como ejemplo en las cátedras porque me detecta muy bien esta deficiencia de captación a nivel medular, pero a nivel de la corteza renal sí está bien captado. ¿Ya? Con la imagen PA, acuérdense, con la que vamos a hacer los ROI. En cambio acá, miren, acá tenemos un paciente, este riñón está bien, pero miren cómo está la distribución acá a nivel de la corteza. Acá hay como un sacabocado. Y esta es la típica imagen de cicatriz a causa de ITU. Es como un sacabocado, si se fijan. Está la corteza y se produce así, como entra y sale, es un sacabocado. Igual que cuando uno, del sacabocado de los helados, es igual, te queda así, ¿no es cierto?, este llamado sacabocado. Y esa es la típica imagen de cicatriz a nivel de la corteza renal. ¿Ya? Este riñón entonces quedó afectado. Ahora, esta cicatriz, quizás si yo controlo al niño 3 meses, 6 meses posteriores, se le van haciendo controles, va a revertir y va a ser después normal. Pero hay en otros casos que no, que es irreversible y queda por siempre esa cicatriz. Por tanto, hay que ir cuidando a ese niño que no haga más infecciones, se deja, ¿no es cierto?, con antibióticos de profilaxis para que el niño no, es un cuidado que hay que tener, porque ya está teniendo daño renal ahí. Muchas veces ese daño en un comienzo puede ser insignificativo para la función renal, etcétera, pero después a la larga puede producir. Por eso es importante ese paciente controlarlo. Igual que el otro estudio, esta es la imagen en color que se puede generar también, que uno puede ir cambiando ¿no es cierto?, la gama de colores, grises o esta gama de colorido. Yo siempre trabajo con la escala de grises para este tipo de exámenes, tiroides, riñones, etcétera.
Y eso es, chicos, la primera clase de urinario, principalmente de los cintigramas renales que vamos a ver en esta primera parte. Y de esto que vimos hoy día es estudio estático, cinética lenta, DMCA, administrado en forma intravenosa. El paciente hay que esperar un lapso de tiempo para que sea captado por los riñones, ¿no es cierto? Se va a fijar principalmente en la corteza renal. ¿Por qué? Porque se fija a nivel de las células del túbulo contorneado proximal y es captado, ¿no es cierto? Y nos va a permitir evaluar principalmente la forma, el tamaño, la posición y las cicatrices, si hay cicatrices post-itus. Ese es como un resumen de toda la clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Hola, hola, profe. Sí, yo tengo Profe, una consulta. Dígame. Eh, por lo que explicó, con el caso del DMSA se produce un problema cuando hay alcalosis en el organismo, ¿cierto? No, hablamos de ese problema en la marcación del Sí, radiofármaco. en la marcación, cuando hay una alcalosis, no se, o sea, si alcalosis no se fijaría bien y Pero no podría en el inducir errores. organismo, no en el organismo, no en el paciente. Ah, ya. Es la No, que marcación del fármaco. ¿Qué es marcación del fármaco? Cuando yo ya, hago, cuando se genera, ¿sí? cuando yo estoy produciendo, cuando sí, por ejemplo, si está en un medio alcalino, porque por ese motivo se varió el medio, el pH del fármaco, eh, cuando agregué aire, cuando estoy con tecnesio libre en el proceso de marcación, ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, este problema del radiofármaco. Pero una vez que yo se lo administro al paciente, ya nada que ver. Ah, ya no importa si. Ah, ya. Marcación. Es que Ya. les dije, claro, Entonces, en el el proceso proceso antes de de inyectar, en la marcación. ¿Qué es la marcación? La cuando formación del lo fijamos al radiofármaco. fármaco. Ah, ya, ahí sí, súper claro. Gracias. ¿Alguna otra duda?